Ok, muchísimas gracias, yo encantado. Y bueno, espero que disfruten del tema. Es un tema muy apasionante. La hermenéutica nace hace mucho tiempo y estaba destinada exclusivamente a los textos religiosos, a la interpretación de los textos religiosos. Lo que buscamos en la actualidad, voy a contarles un poquito, es que podamos aplicar el método hermenéutico a los procesos de coaching, que en realidad se hace, sino que es un poco relacionarlo más directamente, de manera, como digo, específica. Para eso, el gráfico muestra la necesidad de la comprensión, la explicación y la interpretación. Y estos tres elementos están constantemente conjugados para lograr el propósito justamente de los procesos de coaching a través de la hermenéutica. ¿Quién es este señor? Es Hermes, conocido como el mensajero de los dioses. Hermes tenía algunas cualidades, como por ejemplo, el encargado de enviar los mensajes, signos, de encontrarle sentido a los mensajes que los dioses enviaban a los hombres. Como los hombres, los seres humanos, no podemos comunicarnos directamente con los dioses, entonces el que traducía esto era Hermes, justamente, ¿no? Por eso es que todo lo hacía inteligible, para que el ser humano pudiera comprender, comunicable. Sin embargo, algunas cosas también pueden ser vistas de una manera no tan positiva. En ese sentido, por ejemplo, también existe algo de misterio, algo como hermético, incomunicable, impensable o impenetrable. Estos son los mensajes que de alguna manera nosotros mismos recibimos de nuestra mente. Nosotros, a través de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestras relaciones, tenemos un mundo interior, un mapa mental que nos hace comportarnos de una manera. Creemos que las cosas son como nosotros las pensamos. Nos extraña cuando alguien no coincide con nosotros porque nuestras ideas son tan brillantes que no podemos entender cómo otras personas no lo ven igual. Y todo esto genera una serie de circunstancias que a veces nos juegan en contra. Porque a pesar de que podemos estar pensando, creyendo que tenemos toda la razón, pues resulta que cuando contrastamos con otras personas que no comulgan con las mismas ideas que nosotros, inmediatamente tendemos a excusarnos, a juzgar. Y la emisión de estos juicios nos puede hacer sentirnos muy incómodos y además incomodar a los demás. Felizmente, tenemos justamente la hermenéutica, que algunos la definen como una ciencia, otros la definen como arte o disciplina de la interpretación. Vamos a ver, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué dicen algunos que es ciencia? Bueno, básicamente porque las ciencias tienen principios que son demostrables. Ahora, cuando hablamos de seres humanos, las ciencias sociales no son ciencias exactas. Por una razón, el ser humano no es idéntico. El comportamiento de las ciencias exactas tiene una finalidad. Es demostrable constantemente y fácilmente. Un experimento, por ejemplo, químico o físico, se puede demostrar. En el ser humano no. El ser humano es el único ser vivo que puede pensar una cosa, decir otra y hacer otra. El ser humano es muy complejo. Entonces, como ciencia social, no podemos pretender que las respuestas, los comportamientos, sean idénticos para todos. Y entonces, algunas personas dicen que la hermenéutica es arte. Y esto tiene sentido porque el arte tiene una libre interpretación del artista y además del resto de personas que interpretan la obra. Interpretan la obra. No necesariamente coinciden. Por lo tanto, la hermenéutica tiene de ciencia y tiene de arte, pero también tiene de disciplina, porque uno puede, mediante el método hermenéutico, tema filosófico, puede de alguna manera relacionar diferentes cosas de ángulos totalmente distintos.
Y en ese sentido, el coaching es una aplicación fabulosa porque permite que las personas puedan ser observadores distintos de una realidad. La realidad de repente no la logramos cambiar, pero nuestra mirada es la que se logra cambiar. Y por lo tanto, siguiendo el método hermenéutico, los procesos de coaching son muy particulares. No se puede dar recetas, porque el ser humano, aunque muchas veces está buscando recetas para resolver ciertos problemas, la verdad de las cosas es que los ingredientes de la vida de cada uno son totalmente distintos. Y entonces cuando alguien ve la vida de otra persona y dice, yo quisiera ser así, no se da cuenta que tiene oportunidad de ser mucho mejor si es que hace un buen uso de los ingredientes con los que viene, que son los elementos que pueden enriquecer su vida, en lugar de estar buscando al frente. Vean, me encantaría, por si acaso, si desean, no esperar al final, sino hacer alguna pregunta por el chat. Yo encantado de poder ir relacionando las cosas que ustedes me digan mediante lo que voy exponiendo, ¿no? Con toda libertad y de mi parte encantado. Si no, lo dejamos para el final también, como prefieran. Entonces, la hermenéutica se ocupa del lenguaje de los mensajes. Ahora, ¿qué mensajes? Bueno, vamos a dejar a los dioses y pasamos a algo más terrenal. En este caso estamos hablando de los mensajes del ser humano, ¿no? El ser humano. Miren ustedes cómo en el gráfico de la mente, que hay cosas que están ahí, salen a través del lenguaje un resultado. La pregunta es, ¿esos mensajes son verdaderamente los que están saliendo de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo creo? ¿Soy asertivo conmigo mismo? ¿Soy sincero conmigo mismo? ¿Me conozco, me respeto, creo en mí y actúo en concordancia con ello? ¿O más bien estoy acostumbrado a decir mensajes de lo que corresponde decir? Y esto se los digo porque los temas que se han ido tocando a lo largo del día han sido fabulosos, pero quiero tocar el tema de mi antecesora, mi colega Dafne, hablar de los padres, por ejemplo. Los padres, ¿cómo crían a sus hijos? La crianza, normalmente, muchos que han criticado la que han recibido, es la que terminan perfeccionando para después aplicar con sus hijos. Y hay muchas frases que uno ve a lo largo del tiempo, como los hijos que pasan a ser padres terminan repitiéndole a los suyos. Frases que incluso al comienzo se quejaban. O de repente cuando estamos trabajando en una organización, porque cuando uno hace consultoría trata con distintas organizaciones, y uno se percata cómo algunas personas que trabajan en un mismo ambiente laboral terminan comportándose de manera similar. Y eso ya lo dijo Aristóteles en el tiempo, cuando dijo que el ser humano es el animal más mimético que existe. Es el ser vivo más mimético. Tendemos a imitar. Cuando nos quejamos, por ejemplo, de algo que vemos en el país, no nos damos cuenta que conforme va aumentando la población, los que vienen van copiando y perfeccionando y aumentando lo que ya se ha hecho. Entonces, no se trata de seguir la vida que nos dicen, sino se trata de encontrar el mensaje de los dioses, pero que está dentro nuestro. Y esa es la naturaleza del coaching. El coach ayuda al coachee a que hable su Dios, el Dios que tenemos dentro. Nosotros somos los creadores, nosotros damos vida, nosotros también creamos. Y entonces, ¿por qué no podemos ser creadores de nuestra mejor versión? Ese es el mejor mensaje que podemos dar. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces el lenguaje nos juega en contra. Por ejemplo, cuando uno hace estos procesos de coaching, y ustedes que muchos los hacen, comprenderán cómo se ve con frecuencia la búsqueda de excusas. Las personas están acostumbradas a encontrar excusas para justificar por qué no hicieron algo. Siempre buscan todo lo que les falta para conseguirlo. Por el contrario, no aprovechan lo que tienen. Si esto lo llevamos a la naturaleza del ser humano, porque esta es una de las conclusiones más importantes hacia el final de hoy, el ser humano es tan complejo, que es insatisfecho por naturaleza. Normalmente queremos lo que no tenemos, hasta que lo obtenemos. Una vez que lo obtenemos, ya no lo valoramos, queremos otra cosa. ¿Cuál es el secreto entonces? Bueno, hacia el final lo vamos a ir viendo, pero aquí yo quiero que vean que lo importante es el lenguaje que empleamos en los mensajes. Entonces, la hermenéutica a lo largo del tiempo ha ido siendo aplicado a distintos aspectos.
En este caso, lo estamos llevando al comportamiento que tienen nuestros coaches para ayudarles a que en el proceso encuentren la mejor respuesta, el mejor mensaje que sale del Dios que tienen dentro, ¿no? Ese es un poco el proceso que se sigue. ¿Qué implica la hermenéutica? El descifrar, el descubrir, enunciar, explicar, traducir. Por ejemplo, ustedes habrán visto que cuando una persona habla varios idiomas, puede leer un libro en un idioma y en otro y dice, no, la traducción no está bien hecha. ¿Cómo puede decir alguien que la traducción no está bien hecha? Básicamente, porque los idiomas de por sí tienen un comportamiento, un engranaje, que muchas veces no se puede traducir fácilmente en otra lengua. Eso que puede ocurrir con idiomas distintos, aplicado en el coaching, uno tiene que entender cuál es la vida del coachee para ayudarle en esa interpretación que se hace, en que encuentre la mejor manera para responder. Así es, Lourdes, su contexto. Porque no es el mío, es el suyo. Y lo que han hecho estos procesos se darán cuenta que muchas veces el mismo coachee no sabe cuál es su contexto. No encuentra una explicación con facilidad de por qué o le está ocurriendo lo que está viviendo. Por el contrario, lo que está buscando es que alguien le ayude. Pero lo que tradicionalmente se busca es que alguien te aconseje. En el coaching eso no puede ocurrir, si no se pierde la naturaleza de este proceso. Es el coachee el responsable de su propio proceso. Eso lo sabemos. Uno no le debe decir qué debe hacer. Uno no puede darle la respuesta. Uno solo puede acompañarle, ayudarle, estar allí presente. Pero es el coachee el responsable de hacer esa traducción, que al final le va a llevar a quedar satisfecho cuando encuentre aquella respuesta que le da sentido, que le da orientación, logra comprender el mensaje de ese Dios que tiene dentro. Porque la insatisfacción que uno tiene que traducirse en algo que le llene. Que normalmente cuando es un amigo o una amiga quien les da consejos, a veces uno, yo diría hasta cierto punto injustamente, pero es que es la labor de los amigos, aconsejar. Los amigos quieren ayudar, comprender. Los amigos no siempre son coach. Entonces, lo que hacen con la mejor intención es darle recetas, pero normalmente quien está atravesando por este proceso no encuentra satisfacción, porque está buscando que un Dios externo le transmita algo, que venga Hermes trayéndole el mensaje de los dioses con una respuesta, cuando en realidad eso no va a funcionar. El Dios lo tenemos dentro. Y hay que interpretar estos mensajes de una manera que a mí me dejen satisfecho. Pensamiento y lenguaje están necesariamente unidos. Normalmente uno habla en función de cómo piensa. Pero no es lo mismo que uno esté hablando mientras está pensando rápidamente por algo que conoce. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, cualquiera de nosotros puede hacer una explicación de su trabajo porque lo hace cotidianamente, constantemente, y eso lo tiene preparado para responder en cualquier momento. Pero esto no siempre es así. Muchas veces tenemos situaciones, como en los procesos de coaching, que uno tiene que pensar, pero un poco más pausadamente, con la finalidad de lograr el primer paso de este gráfico, el descubrir. Ya me di cuenta, ya sé qué me pasa, ya sé qué siento por lo menos. Estoy dándome cuenta por dónde debo ir. Y ese descubrimiento, que es la iluminación que se da en cualquier persona cuando quiere encontrar una respuesta, debe buscar traducirse en un lenguaje que al escucharlo diga, sí, eso es lo que me está pasando. A partir de allí, que ya empezó la hermenéutica también, viene todo el proceso hermenéutico, que es la interpretación de por qué me siento así, por qué me pasa esto, qué puedo hacer, y solamente luego de un proceso que probablemente pueda ser en una sola sesión o en varias, porque cada persona es única. Nunca los ingredientes son iguales, ya lo estamos mencionando.
Entonces, una vez que seguimos este proceso hermenéutico, podemos hablar de la transformación. Porque es esa interpretación la que hace que yo me sienta tranquilo conmigo mismo, me sienta satisfecho, me sienta pleno de lo que estoy encontrando. Bajo esta premisa, yo puedo mostrarles aquí lo que dijo un gran señor como Gandhi. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Si cogemos el primero y el último, podríamos resumirlo: cuida tus pensamientos porque serán tu vida. Todo nace aquí. Aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Con qué hemos alimentado nuestra mente toda la vida? ¿Nuestras ideas son determinísticas? Ese mundo no existe. El mundo determinístico es una falacia. Falacia de los que sufren de certeza plena, de los que son paradigmáticos puros, que la vida creen que ya está establecida y no hay nada que hacer. Hay frases que dicen esto, ¿no? Claro, que no siempre el que las dice significa que sea determinístico, porque algunos la dicen por costumbre, pero en el fondo no se sienten así. Por ejemplo, algunos dicen, no, ya está todo dicho. Cuando te toca, tu hora ya está definida, solo tienes que esperar que te toque. Y cosas por el estilo. Bueno, eso no es cierto. El mundo no existe el mundo determinístico. El mundo en realidad es probabilístico. Y está demostrado que las personas, mientras más perseveran, mientras ven el mundo más positivamente, mientras son personas proactivas, tienden a ganar, tienden a lograr lo que están buscando. Por el contrario, si tus pensamientos son negativos, si piensas que el fracaso es lo que enseña más, si crees que uno debe seguir repitiendo lo que viene haciendo porque el cambio es muy difícil, cuesta, entonces lo más probable es que no llegues a tener una vida plena. El proceso hermenéutico del coaching lo que busca es justamente que tú interpretes cuál es la vida que quieres para ti, que comprendas tu contexto, que sepas cómo puedes actuar frente a él, reconociendo que el mundo es probabilístico. O sea, de cara al futuro, todo puede ocurrir. Tu pasado no se puede cambiar. Lo que podemos cambiar es tu mirada de ese pasado, para que no seas tan crítico, tan destructivo en algunos casos, autodestructivo, y más bien para que encuentres una manera distinta de enfrentar las cosas. Alberto, adelante, ¿tienes una pregunta? Hay una mano levantada de un señor Alberto Vesco. Sí, Alberto, si tendrías alguna pregunta, por favor escríbela por el chat. Bueno, entonces esperamos la pregunta, ¿sí? Augusto, ¿sí? Adelante. Bueno, si logran abrir el micro, por favor, encantado, y si no, pueden escribir en el chat, ¿ok? Sigamos. Somos producto coherente de un conjunto de interacciones recurrentes. Acá en el centro está tu ser. Ahí estamos todos, cada uno de nosotros. Y tenemos estos tres elementos que interactúan para dar forma a ese ser. Nuestra corporalidad es un aspecto visible, transmite mucho. Conforme conocemos a algunas personas más que a otras, pero aún desconociéndolas, podemos ver y decir, esta persona está molesta, esta persona está preocupada, porque nuestro cuerpo habla, transmite. La emoción también. Uno encuentra claridad cuando una persona está contenta, está alegre, motivada, ¿no? Y también conforme se comunica. Pero para que el ser transmita esa coherencia, los tres tienen que estar en sintonía.
Si uno de los tres no lo está, inmediatamente aparece la incoherencia. Y entonces las personas tienen que preguntarse, ¿qué es lo que estoy buscando? Tienen que escuchar a su cuerpo. Por ejemplo, es claro que todos nosotros gustamos comer ciertos platos más que otros. Es tu cuerpo el que te dice, este plato es rico. Es tu cuerpo el que dice, este plato no me gusta. ¿Por qué razón algunas personas, claro, sin mala intención, algunas personas tienden a decir, pero ¿por qué no comes esto que es rico? Y es que el cuerpo de cada uno interpreta qué cosa es rico distinto al del otro. El dormir. Hay personas que duermen 5 o 6 horas diarias. Hay personas que duermen 10, 12 horas. Y además se despiertan cansadas. La pregunta es, ¿quién es el que debe marcar la pauta de cuántas horas dormir? Tu cuerpo es el que te lo pide. Hazle caso a tu cuerpo. Ahora, el cuerpo no es un elemento infalible. El cuerpo es un compuesto maravilloso, funciona maravillosamente, pero tiene sus defectos. Y además se equivoca. En ese sentido, tu cuerpo te puede marcar cierto rechazo a alguna persona que recién conoces, porque no te inspira confianza, química, como quieras llamarla, y lo cierto es que esa persona no significa que sea mala, pero tu cuerpo te está diciendo, no me cae esa persona, no me gusta, no sintonizo. ¿Cuál es mi consejo? Que le hagas caso a tu cuerpo. No que trates mal a la otra persona, porque en realidad no tienes cómo afirmar que esa persona no es buena para estar contigo. Simplemente obedece a tu cuerpo y después con el tiempo podrás cambiar de punto de vista si es que se presenta una aclaración. Pero lo penoso sería al revés, que no le das caso a tu cuerpo y después te vaya mal. Y entonces comienza la disconformidad. Las emociones. ¿Cómo podemos evitar que aparezcan emociones negativas? Bueno, en realidad no es evitar, porque el ser humano, desde que nace, ya puede, ya tiene la capacidad para expresar las emociones positivas o negativas. Las tenemos todos. El problema es si alguna de esas emociones negativas es desbordante en ti. Si así lo fuera, evidentemente no vas a tener una vida saludable. Y además no solo para ti, sino para tu entorno, porque no van a estar contentos de estar contigo. ¿A quién le gusta estar al lado de una persona malgeniada todo el tiempo? A nadie. Entonces, uno no debe caer en esos errores. Pero la emoción es, como han visto en una de las charlas, además, es un elemento del ser humano fabuloso, porque es gracias a la emoción que podemos responder muchas veces a circunstancias que de no hacerlo nos tomaría más tiempo. En cambio, la emoción nos pone inmediatamente alertas, ¿no? Es más, el ser humano, más que racional, es emocional. La emoción no pide permiso, la emoción sale, salta. La razón, en cambio, requiere un momento de tranquilidad. Espérate, déjame pensar. Pero la emoción no, la emoción surge inmediatamente. Si yo te digo algo que te hace gracia, tú te ríes inmediatamente. Si yo hago algo que te da miedo, inmediatamente te asustas, ¿no? Bien. ¿Y el lenguaje? ¿Cómo acostumbras a expresarte? Bueno, lamentablemente hay personas que están acostumbradas a comunicarse con monosílabos. Y digo que es una pena porque el lenguaje es tan rico que puede transmitir mucho más que incluso otras formas de comunicarse. Ahora, el lenguaje, normalmente estamos hablando, pero también se puede escribir. Y es parte también del lenguaje, porque todo lo que comunica al final es lenguaje. Entonces, conjugamos estos tres elementos y somos nosotros, el ser, nuestro ser, al cual hay que buscarle una coherencia. Lo mejor que podemos hacer es encontrar el tipo de vida que queremos vivir y simplemente actuar en ello. La vida es el proceso. Cada etapa tiene su encanto. La vida no es los 10 años, no es los 20 años, no es los 40 años, no es los 80 años. La vida es todo. Viene con todo. De lo único que tenemos certeza una vez que nacemos es que vamos a morir. Todo lo demás depende de nosotros. Absolutamente nuestro nivel de respuesta a la vida es el que va a permitir que logremos una vida mucho más satisfactoria para nosotros y probablemente también para los otros.
pero principalmente somos responsables de querernos a nosotros mismos, de llevar una vida satisfactoria según nosotros. En lo que les decía que no hay recetas, yo todavía encuentro, porque como también soy profesor universitario, todavía encuentro dos circunstancias que probablemente si voy al colegio, digo, si fuera profesor de colegio o tuviera hijos en el colegio, probablemente encontraría algo similar, porque es parte del proceso de la vida, ¿no? Encuentro, por ejemplo, en chicos de pregrado que todavía están estudiando una carrera que no les gusta. Y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos es porque los padres les dicen, ¿y de qué vas a vivir? Y los padres le dicen que aquello que les gustaría ser profesional no es una carrera de la que se pueda vivir. O sea, los mismos padres, el mismo entorno va en contra. Todo eso va acumulando para este ser que finalmente no puede ser su mejor versión si no se escucha desde sí, desde su Dios interior. Cuando voy a la maestría a enseñar, encuentro colegas que están trabajando en instituciones que tampoco están felices. Y acá viene justamente el tema. ¿Cómo puedo estar trabajando en algo que a mí no me satisface y hacerlo todos los días por una jornada larga y por muchos años? Carece de sentido. Bueno, esto se lo menciono principalmente porque, entre comillas, yo he ayudado a mucha gente para que se cambie de carrera o se cambie de trabajo. Y digo he ayudado porque le he acompañado y he observado que esto que les estoy diciendo ha funcionado muy bien, pero no porque yo les diga. Muchas de las luchas que tenían con ese ser que tienen era ganar la confianza de que lo que querían hacer era lo correcto, porque escuchaban a muchas personas de su entorno, las cuales aprecian, que no les conviene estudiar lo que ellos querían. Y la verdad de las cosas es que nadie tiene cómo darte una receta adecuada, porque el mundo no es determinístico, el mundo es probabilístico. Cualquier cosa que hagas puede ir bien o mal, siempre. Cualquier cosa que hagas puede ir bien o mal. El tema está que si tú apuestas por algo que no es lo que tú quieres, la probabilidad de que vaya mal aumenta. Si por el contrario tú apuestas a hacer algo que a ti te satisface, que es lo que tú quieres hacer con tu vida, la probabilidad de que te vaya bien aumenta. Y ustedes saben que cuando aumenta la probabilidad para que te vaya bien, disminuye la probabilidad para que te vaya mal. Y cuando aumenta la probabilidad para que te vaya mal, disminuye la probabilidad de que te vaya bien. Porque las probabilidades, la suma de probabilidades siempre da 100 o la unidad. Entonces, esto no es secreto, ese es el mundo. Lo cual quiere decir que siempre existe el riesgo de que no te vaya bien, aunque estés intentando que así sea. Pero ahí aparecen los determinísticos, que esperan el final de la guerra para decirte si perdiste, te equivocaste. Y si ganaste, bueno, lo hiciste, has tenido suerte. Pero ese es al final que lo dicen. Todo el mundo es general después de la guerra. La pregunta es, ¿y de nuestra vida, cuándo acaba esa guerra, esa batalla? ¿En qué momento me detengo para hacer la evaluación de si hice lo correcto o no? Bueno, les voy a contar. Ustedes habrán escuchado seguramente a personas mayores que alguna vez dicen, suspirando, ¡ay, cómo quisiera retroceder el tiempo y volver a empezar! O también dicen, caramba, ¿cómo no escuché esto antes? Como si el tiempo anterior hubiera sido perdido y el tiempo solo empezara a partir de lo que acaban de descubrir. Hace un rato les mostré una diapositiva que el descubrimiento es algo fabuloso, pero hay un detalle. Si de repente, voy a poner un ejemplo, si de repente mi hijo, desde el colegio, ya descubrió que quiere ser músico y yo le estoy diciendo, así salen pensamientos autosaboteadores, y yo le estoy diciendo que de la música no va a poder vivir, no necesito llegar al final de mi vida para darme cuenta que algo está mal. Me están diciendo que lo que yo quiero hacer con mi vida no va a funcionar. Y entonces me siento incómodo, porque mi naturaleza es querer ser músico. Marta me dice, entiendo que mis emociones me están dando un mensaje y lo expreso con mi lenguaje corporal y lenguaje oral. Así es, Marta, porque todo habla. Entonces, cuando uno de los tres elementos no se encuentra, no hay coherencia.
Miren, yo estoy seguro que ustedes encuentran personas que desde que se levantan hasta que se acuestan están haciendo lo que les gusta y son incansables y no se aburren. Y de repente hasta les falta tiempo para completar todo lo que quieren. Esa persona está disfrutando la vida. ¿Saben lo que he escuchado cuando alguna persona ha pasado por este proceso y me cuenta que su vida es así? Y después me dice, sin embargo, me siento bien todos los días así, hace años que estoy así, pero de repente me encuentro con alguien de mi entorno que me dice, sí, 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 te veo todos los días feliz, pero te veo también bien ocupado, pero te veo también que sigues haciendo lo mismo, pero puro pero, ¿no? Y en eso, ¿pero qué? Pero hasta ahora, ¿qué has conseguido? Y justamente ahí está el problema, que la gente cree que hay que llegar al final para conseguir algo, cuando de lo que se trata es disfrutar el proceso. Cuando uno estudia una carrera, tiene que disfrutar la carrera. Cuando uno va a la maratón, tiene que disfrutar la maratón, no disfrutar la meta. A ver, ¿qué parte es más bonita cuando quieres festejar tu cumpleaños y haces una fiesta? ¿Qué parte es más bonita? ¿Es la fiesta? ¿Es la organización? ¿O es cuando ya acabó la meta? Allen me dice, a veces te dicen tu vida es aburrida. Para ellos será aburrida, Allen, para ti no. Pero te satisface a ti y te sientes bien. Por supuesto. Y tú no quieres que tu vida, Allen, sea la vida del otro. El otro tampoco, para el otro es aburrida, pero el otro está mirando la tuya porque la suya es aburrida y quiere ver si la tuya es entretenida para imitarte a ti. Y como no te ve, no ve que para ellos lo que a ti te entretiene, para ellos sería entretenido, entonces comienzan a criticar la tuya. ¿Por qué no se critican la suya? ¿No? Es disfrutar el pensante. Así es, Laura. Efectivamente. Por ejemplo, ¿cuántas personas disfrutan su soledad? Bueno, ahora no se puede, pero a mí me encantaba viajar por todos lados. Y aunque muchos me criticaban y me decían, pero ¿por qué vas en bus? Porque a veces me voy en bus, a veces me voy en avión, por supuesto, depende del sitio. Pero a mí me encanta viajar en bus. Y es que es algo muy interesante, porque yo me pongo en el asiento reclinable y una vez que estoy ahí, estoy reflexionando conmigo mismo. Claro, a veces abro la laptop, a veces veo una película, a veces leo un libro y a veces duermo. Pero estoy disfrutando mi soledad. Hay gente que no se aburre si está sola y no sabe qué hacer. Y tú estás buscando constantemente a otra persona. Y por lo general, lo que me decía hace un ratito Allen, las personas que critican, María Hilda, adelante, si puedes abrir el micro, yo encantado te escucho. Si no, puedes escribir y también lo leo. Así es, Rosa, los procesos son lo más importante. Y la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Es un absurdo. No sé si alguna vez escucharon. Disculpen si es que estoy diciendo algo indebido, porque no es mi intención, pero voy a decirlo a mi manera. Escuché una noticia que a raíz de la pandemia, en Estados Unidos, algunos políticos estaban diciendo, en algunos estados, no quiero generalizar, que ¿por qué no se sacrificaban los ancianos? Y claro, hubieron mucho tipo de respuestas, ¿no? Pero yo quisiera solamente fijarme en esta parte. Las personas que lo decían, por supuesto que no eran ancianos. Y claro, es cuestión de hablar de los otros, es muy fácil. Es como si yo fuera anciano, ojo, aunque parezca todavía no lo soy, si yo fuera anciano y yo dijera, ¿por qué no matamos a los cuarentones? Entonces, ¿por qué los cuarentones? Bueno, porque los ancianos podemos educar a los niños mejor que los cuarentones. Los cuarentones no saben todavía lo que es ser anciano. En cambio, los ancianos ya sabemos lo que es ser cuarentones. Ya pasamos esa etapa, entonces lo podemos preparar mejor. En cambio, los cuarentones que no saben van a tener que descubrirlo después. Entonces, mejor los cuarentones. ¿Por qué tendría que yo hablar así? O sea, es fácil hablar del otro. Es muy sencillo hablar del otro. Pero en el fondo, si queremos encontrar nuestro ser y encontrar una coherencia, con quien tengo que hablar es conmigo. Ahora, bueno, también he estudiado psicología. Sin embargo, les quiero decir una cosa. En los procesos de estudio, porque me gusta hacerlo, yo descubro en todas las cosas que he estudiado que siempre hay personas que tengan otra formación. Yo no acostumbro a hacer eso porque ya me molestaba cuando recién empezaba a estudiar y ahora me molesta más todavía. Porque el que estudia una cosa cree que el otro no lo sabe porque no estudió lo que él estudió. Y eso no es así. En el fondo, cuando alguien estudia, en lugar de formarse, se deforma. ¿Pero cuándo se deforma? Cuando todo lo ve desde su mirada. Por eso es que el martillo todo lo ve clavo. De lo que se trata no es eso. En los procesos de coaching, por eso es que el coach no importa la mirada que tiene que ayudar al coachee a que descubra esa otra forma de mirar, ese otro ángulo, ¿no?
Lourdes me pone, no hay nada mejor que hacer lo que te apasiona. Así es, no te cansas, lo disfrutas, encima ganas, mejor todavía, ¿no? Y Norma me pone, no debería cansar lo que nos gusta, hacer solo disfrutarlo haciendo, para hacerlo bien. Ahora, un detalle de Norma, por si acaso, si uno se pone a hacer lo que le gusta durante 20 horas, va a estar cansado, pero se va a acostar feliz. O sea, cuidado, cansancio es normal cuando uno tiene mucha actividad, ¿no? El problema no es tanto el cansancio de haber hecho misión cumplida. El problema es cuando lo que hago no me agrada. Y entonces me cansa solo el pensar que tengo que hacerlo. ¿No? Marta, esa actitud es para todos, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, dicho esto, yo quiero que vean esto. Este es el dicho que se aplica para hombres y mujeres, pero que acá está escrito para damas. Sé tú misma. Los demás puestos están ocupados. O sea, ¿por qué tenemos que hacer lo que hacen otros? ¿Por qué cuando un muchacho termina quinto de secundaria tiene que hacer lo que los papás dicen o lo que sus amiguitos del barrio van a estudiar? Porque uno no sabe. Justamente de lo que se trata es de descubrir. Yo tengo 2 hijos. El primero, en quinto de media, ya sabía lo que quería hacer. El segundo, no. Y al segundo le dije, ¿por qué no estudias Derecho? Porque no sabía. Le dije, ¿por qué no estudias? Le pregunté, no le estaba indicando que lo haga. No, no, hay que leer mucho, no quiero. ¿Y qué vas a estudiar? Y se metió en una carrera. Papá, no me gusta. Bueno, busca otra. Se cambió a otra. No me gusta. Se cambió a otra y llevó un curso electivo de Derecho y ya está terminando la carrera de Derecho. Y está feliz. Y es un trome y le encanta. Ojo, era mi hijo y yo no quería obligarle a nada, nunca. Pero tenía que darse cuenta él mismo. El mayor se dio cuenta en quinto y media. El menor se demoró en darse cuenta. Cada uno tiene su proceso. ¿Quién te dice a qué edad tienes que casarte? ¿Quién te dice a qué edad tienes que estudiar? ¿Quién te dice a qué edad tienes que tener hijos? ¿Por qué te tienen que decir? Descúbrelo. Sé feliz, es tu vida. Sé el protagonista de tu vida. No seas simplemente un seguidor. Que alguien te dice lo que tienes que hacer. Entonces, regresando a la hermenéutica de los procesos, en los procesos de coaching, la interpretación del contexto es lo fundamental. Por eso es que, por ejemplo, disculpen, lo voy a decir así, pero a veces cuando uno va donde un cliente te dicen, Guido, ¿y qué estilo de coaching aplicas tú? Y bueno, cuando recién entré al campo del coaching, que, bueno, no les he contado eso, pero encontré un gurú en la consultora española que estuve, un gurú del coaching, para mí no existía esa palabra, no sabía ni qué significaba, y él me enseñó, ya después me certifiqué, pero la verdad es que era un capazo, un gurú, ¿no? Se llama Manolo Domínguez, pueden buscarlo en internet, está en Barcelona. Manolo Domínguez es lo máximo en coaching, fue mi primer coach y entrenador. Bueno, y cuando estábamos con estos procesos, Manolo me explicaba y yo no lo podía entender. Y cuando comencé a ver cómo llegaban los procesos, en mí ocurrió el descubrimiento que les estoy hablando, ¿no? En ese sentido, no puedo yo decirles que un estilo es único. Entonces, cuando iba, lo que les comentaba, iba a las organizaciones y me decían, y yo les explicaba un poquito, me di cuenta que no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Por una sencilla razón. La razón es la siguiente. La gente tiende a querer decirte si eres coach de acá, coach de allá. Y la verdad es que como no existe una sola forma de aplicarlo, lo que yo decía, mi estilo es braviano, por mi apellido, Bravo, ¿no? Pero en fin, la interpretación es muy particular y más, honestamente, más que el coach, es el coachee. Porque el coachee es el que trae su mundo, trae su contexto y el que debe interpretar. Uno solo está para acompañarlo. Es como en la pieza de baile. Ustedes saben que cuando se baila abrazado, uno es el que dirige. Ya, el coachee es el que dirige la sesión. Es el que dirige el baile. Ese acompañamiento lo hace el coach, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué me obstaculiza? Tiene que hacerse una introspección, un análisis profundo. ¿Qué me bloquea? Pues debo tener ideas irracionales, probablemente. Esas ideas irracionales que muchas veces la gente dice. Es que me han dicho, por ejemplo, una vez un paciente me dijo, un cliente me dijo, a los 40 años me dijo, pero Guido, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿qué me quieres preguntar? Vamos a ver. Pensé que me quería preguntar algo
algo como qué hacer, ¿no? Pero no, me hizo una pregunta hacia mí. Entonces me dijo, ¿a qué edad estudiaste tu maestría? Entonces yo le dije, ¿la administración? Sí, a los 32 años. ¿Ya ves? ¿Cómo que ya ves? Sí, pues yo ya tengo 42 y es muy tarde. ¿Muy tarde para qué? Le pregunté. Y me dijo, para empezar una maestría. ¿Por qué piensas que es tarde? Porque lo importante ahí es por qué es tarde. No es que yo le diga, no, pero no es tarde. ¿Por qué piensas que es tarde? Y me dijo, porque mira lo que tendría que invertir. Jaime, ya sabes, puedes abrir el micro y si no, escribirme si es que no lo tienes todavía activo. Si no, esperamos un ratito, ¿sí? Pero si no, pregúntame. Entonces le digo, ¿por qué dices que es muy tarde? Porque mira, si yo invierto tanta plata en la maestría, probablemente hasta los 50 trabaje, después nadie me va a querer contratar, entonces en 8 años no voy a recuperar la inversión. Entonces yo le dije, ah, ya entendí. O sea, tú consideras que el estudio de la maestría en administración sería una inversión para recuperar. Claro, pues, si no, ¿para qué? Y ahí está el problema. No les cuento lo que sigue, pero ahí está el problema. El problema es que esta persona, este cliente, estaba pensando que estudiar algo es solo para ganar dinero. Y no está disfrutando, no está aprovechando el proceso. El disfrute está en cada curso, en cada clase, en cada tema. Ese es el disfrute. No entender el cartón. Justamente los que no entienden la vida, los que no entienden esto, prefieren comprar el cartón. Compran el cartón y dicen, ya está, ya lo tengo, lo logré. No tiene sentido. Hay que buscar justamente cómo responder esto, ¿no? A ver, Allen, ¿nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos? No, pues, tienes 48, estás chibolo todavía. Y estoy estudiando psicología, perfecto, organizacional, y realmente te apasiona. Felicitaciones. Eso está muy bien. ¿Qué te impide? Tienes que ver. Y además, ¿qué te quiebra? Porque algo está rompiendo tu sueño. Tú disfrutas hasta tu último día. Mire, es cierto que cuando uno habla de gestión del tiempo, uno se estresa cuando ve que no le alcanza el tiempo para todo lo que tiene que hacer. Es verdad, eso está demostrado. Sin embargo, te voy a decir algo. La gente se muere cuando ya no tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué prefieres? Yo prefiero estresarme un poquito y tener cosas que hacer que morirme porque ya no tengo nada que hacer. Claro, esos dos extremos son feos. No hay que llegar a eso. Por eso, cada uno tiene que encontrar cuál es su punto óptimo. Y para todos no es el mismo punto óptimo. Cada uno por eso tiene que analizar cuál es su quiebre. Jamás dejamos de aprender, Ingrid. Efectivamente, nunca es tarde para empezar. Jaime, todos los días empezamos. Jaime, nunca es tarde para empezar. ¿Qué es amanecer? Ama nacer. Ama nacer. Cada día que te despiertas, ama nacer. Yo cada vez me levanto más temprano por el sol y porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, mientras más temprano me levanto, más rápido me pongo a hacer las cosas que tengo pendientes, ¿no? Milagros me dice, en ocasiones toca redefinir los objetivos. Sí, claro. Es que eso tienes que hacerlo siempre, Milagros, porque tienes la libertad de decidir por ti. Y tú puedes decidir cambiar un objetivo sin que nadie tenga que cuestionártelo. Pero van a encontrar personas que te van a cuestionar. Y tú tienes que aceptar que es muy humano que la gente sea renuente a permitirte que tú decidas por ti. Nombre exacto del coaching español, por favor. Se llama Manuel. Ahí se me fue. Manuel Domínguez Entrena. Manuel Domínguez, Manolo le digo yo. Manuel Domínguez Entrena. ¿Sí? Y si se contactan, lo saludan de mi parte. Pataza. Así es, Manuel Domínguez, María Teresa. Nunca empezamos de cero, iniciamos desde un nuevo punto de partida, pero con la experiencia de lo vivido. Así es. Domínguez Entrena, sí. Gracias. Por nada. Muy bien. Por eso, detente. Piensa. Habla. Simple. Para un rato. Interpreta. ¿Cómo te sientes? Analiza. Verbaliza. ¿Para qué? Para esto. La existencia humana es interpretativa. Eso es. El mundo no lo definen terceros. El mundo cada uno lo define para sí. Es tu vida.
Hazte dueño de tu vida. Disfrútala. Miren, yo prefiero el día que me vaya haber dejado pendientes, porque eso significa que hasta el último día viví activo. La mayoría de gente quiere cerrar sus pendientes, con lo cual acelera el tiempo para irse, o sea, simplemente se va antes. Un consejo, nunca se jubilen. No sé qué van a hacer, pero nunca se jubilen. Nunca. Mira lo que he dicho, ¿ah? Nunca. Tampoco te estoy diciendo que vayas a cumplir una jornada de 8 horas hasta que te mueras. No he dicho eso. Para nada. Cumple tus 65, saca tu platita, jubílate en ese sentido, legal, pero sigue chambeando. ¿En qué? En lo que te dé la gana. Tú elige. Es tu vida. Goza hasta el último día. Cada etapa tiene su encanto. Yo estoy completamente convencido que el día que me jubile legal y el día que me jubile del coaching y de la cátedra, seguramente voy a estar iniciando otra actividad incluso un poquito antes. ¿Por qué? Porque nunca voy a dejar de hacer algo. Es tu vida hasta el último día, interprétala, cuál es la versión que quieres de ti y dedícate a eso. Y bueno, con esto yo doy por concluida mi charla y encantado si es que tienen, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que me quieran preguntar, yo feliz. Marta está jubilada, reinsertada laboralmente. Dani me dice que importante es disfrutar los procesos, así es. Carlos, exacto, dejemos vivir en automático y observemos debidamente cada minuto, así es. Ser observadores, dice Norma. Kiko pone cómo sería la mejor forma de interpretar la pandemia y el 2020. Uy, Kiko, eso es muy, muy amplio, pero te voy a decir una cosa, Kiko. Yo creo que la pandemia nos ha permitido reflexionar, por lo menos a muchos. Yo conozco mucha gente que le ha permitido esto. Otros descubrirse. Y tristemente algunas personas lamentarse más. Es penoso eso, ¿no? Gracias, María Teresa. Gracias, Lourdes. Carlos también. Por nada, Carlos, Rosana, interpretación de lo que significa la jubilación. Que eso, Rosana, también es variable, ¿no? Hay personas que pueden interpretarlo como no hago nada, me dedico solamente a mis nietos o lo que sea, o a cocinar o a caminar. Pero en realidad la jubilación no debería terminar nunca, es simplemente un tema legal, diría yo, y así es como hay que verlo. Gracias, Allen, gracias, Rocío. Nelly dice, la vida es justo eso, un constante recomenzar y reinventarse, así es. Milagros, gracias a ti. Reformular, así es. Perfecto. No, gracias a ustedes. Bien.